El equipo Codiciado Productions presenta Línea del Tiempo. Tales de Mileto nació en la actual Turquía de 624 años antes de Cristo a 548 años antes de Cristo. Filósofo y matemático griego, al repasar las ideas de los filósofos anteriores en el primer libro de su Metafísica, Aristóteles se convirtió involuntariamente en el primer historiador de la filosofía antigua. En dicha obra, Aristóteles consideró a Tales como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia. Además, en su intención de explicar la naturaleza por medio de la simplificación de los fenómenos observables y la búsqueda de causas en el mismo entorno natural, Tales fue uno de los primeros en trascender el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la filosofía griega en siglos anteriores. La rica y próspera ciudad griega de Mileto, en la costa de la actual Turquía, fue la cuna del pensamiento occidental. En ella se desarrolló a lo largo del siglo VI a.C. la actividad de los filósofos milesios, es decir, originarios de Mileto: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. El paso del mito logos a la razón define el comienzo de la filosofía, y los filósofos milesios fueron en efecto los primeros en dejar al lado las explicaciones mitológicas y religiosas de los fenómenos y de dar respuestas racionales a las cuestiones. La que más ocupó a los milesios fue la arge. La fisis, la naturaleza o universo físico, es un conjunto de seres muy diversa índole. Existe un principio constitutivo único, una sustancia común en toda la multiplicidad de seres. Cada uno de los pensadores de la escuela milesia dio una respuesta distinta. Para Tales de Mileto, el arge es el agua; para Anaximandro, el apeirón; lo indefinido para Tales de Mileto, para el aire. La cuestión seguiría siendo tratada por otros destacados pensadores de la floreciente filosofía griega, como Pitágoras, Genófanes, Parámides, Anaxágoras o Heráclito, hasta convertirse en uno de los temas filosóficos centrales de la antigüedad. La disparidad y lo que hoy nos parece escasa fundamentación de las respuestas no puede socavar la trascendencia de estas aportaciones, en la medida que suponen el inicio de una actitud racional, es decir, filosófica en ese sentido. Tales fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo, que para él era un espacio racional pese a su aparente desorden. Tales se planteó la siguiente cuestión: si una sustancia puede transformarse en otra, ¿cómo un trozo de mineral azulado lo hace en cobre rojo? ¿Cuál es la naturaleza de ambas sustancias, del mineral y del cobre? Cualquier sustancia puede transformarse en otra. Finalmente, todas las sustancias son aspectos diversos de una misma materia. Tales considera que la respuesta a esta última cuestión es afirmativa, y que siendo así podría introducirse en el universo un orden básico. Quedaba determinar cuál era entonces ese principio constitutivo. Para Tales de Mileto, el arge es el agua, pues en Mileto se encuentra mayor cantidad, rodea la tierra y corre a través de los continentes. Todo nace del agua, la cual es el elemento básico que están hechas todas las cosas. El agua impregna la atmósfera en forma de vapor, que es aire, nubes y éter. Del agua se forman los cuerpos sólidos condensantes, y la vida no es posible sin ella. La tierra para Tales era un disco plano. La vida no es posible sin ella. La tierra para Tales era un disco plano cubierto por la hemisferio celeste, flotando en un océano infinito. Esta tesis sobre la existencia de un elemento del cual estaban formadas todas las cosas cobró vida. Esto decía Tales de Mileto. Anaximandro nació en Turquía 610 años antes de Cristo y murió 545 años antes de Cristo. Fue un filósofo, geómetra y astrónomo griego, discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro fue miembro de la escuela de Mileto y sucedió a Tales en la dirección de la misma. Según parece, también fue un activo ciudadano de Mileto y condujo una expedición a Apolonia. Como político desempeñó cargos importantes y fue confiada la misión de limitar la natalidad en Apolonia, una de las muchas colonias que debían resolver el problema de la sobrepoblación de las ciudades jónicas. Sus conciudadanos le erigieron en reconocimiento a sus méritos políticos una estatua que recientemente ha sido descubierta en
en las excavaciones de Mileto. Anaximandro se dedicó a múltiples investigaciones. A su nombre ha quedado unida la confección del primer mapa de la Tierra, elaborado a partir de los mapas y noticias de los mercaderes griegos, que sería perfeccionado más tarde por Hecateo, y del cual se sirvió Heródoto. Anaximandro imaginaba la Tierra como un cilindro inmóvil, contra la opinión general que la considera aplastada. También se le atribuyen otros trabajos como la fijación de los equinoccios y los solsticios y el cálculo de las distancias y los tamaños de las estrellas, así como la elaboración de un reloj de sol y una esfera celeste, entre otras aportaciones. Anaximandro también fue el primer pensador griego que puso en prosa sus reflexiones filosóficas. Su tratado sobre la naturaleza debió ser una de las más notables tentativas de sistematización de lo real anterior a Aristóteles. Solo ha llegado hasta nosotros un fragmento, pero algunas noticias de Aristóteles y de Simplicio permiten reconstruir al menos en parte la doctrina del autor. En su filosofía, Anaximandro consigue con tales de Mileto defender que existe un solo principio básico, generador de todas las cosas, al que Anaximandro le llamó apeirón, sustancia indeterminada, ilimitada e indefinible que es la para eterna. Solo apeirón es incorruptible e imperecedero. Todas las otras cosas se derivan de él, las sujetas de nacimiento y desaparición por la fuerza de los contrarios presentes en ella: caliente, frío, húmedo, seco. Discípulo de Anaximandro y de Parménides, se desconocen la mayor parte de los detalles de la biografía de Anaximandro y de sus actividades. Sobre el historiador Apolodoro, Anaximandro vivió hacia la época de la toma de Sardes y murió antes que la ciudad de Mileto fuera destruida. Miembro de la escuela Milesia, Anaximandro afirmó que el principio material y primero el origen de todas las cosas era el aire, sustancia sensible, pero raya es corpóreo. Explica el origen de todas las cosas a partir de un doble proceso por el que el aire se modifica: rarefacción, que da origen al fuego, y condensación, del que se derivan las nubes, el agua, la tierra y la luz. Con estas dos nociones, Anaximandro explica los cambios de la naturaleza, por lo que es lo mismo dos modalidades de movimiento, cuantitativo y cualitativo. El mundo entero está envuelto en el aire como su propia alma. La misma alma humana fundida en el alma del mundo es también aire. De esta manera concibió el mundo como un ser vivo, análogamente a como concebía el alma de los hombres. De la misma manera que nuestra alma es aire, nos sostiene igualmente un soplo. El aire envuelve todo el mundo entero. En su concepción la tierra es plana y flota, pero no ya sobre el agua, como quería tales similares. Sostuvo también que los astros no se mueven bajo la tierra, sino en torno a él. Parménides de Elea, 540 a.C. a 470 a.C. Filósofo griego. Apenas se conocen datos fiables sobre la biografía de Parménides. Su doctrina, todavía objeto de múltiples debates, se ha reconstruido a partir de los escasos fragmentos que se conservan de su única obra, un extenso poema didáctico equilibrado sobre la naturaleza. Partiendo de la identificación del plano lógico con el sistema lógico, es decir, es considerado que nada puede contradecir lo que es necesario desde el punto de vista existencial. Parménides realiza un análisis del color que le lleva a negar la pluralidad del movimiento. Esto es así porque el ser no puede ser engendrado, pues en este caso el mismo sería el hacho de todas las cosas. No puede cambiar porque en otro caso debe ser inconcebible. Tampoco puede estar dividido, pues entonces debería estar separado por algo distinto de sí mismo, lo que implicaría de nuevo el no ser. De todo ello deduce lo antes inmutable. Pitágoras nació en Isla de Samos, en la que es la actual Grecia, 572 años antes de Cristo a 497 a.C. Filósofo y matemático griego, aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras,
y a la escuela por fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. La relevancia de Pitágoras alcanza también en el ámbito de la historia de las ideas. Su pensamiento, teñido todavía del misticismo, del historicismo de las antiguas religiones mistéricas y orientales, inauguró una serie de temas y motivos que a través de Platón dejarían una profunda impronta en el tradicional occidental. Se tienen pocas noticias de la biografía de Pitágoras que puedan considerarse fidedignas, ya que su condición de fundador de una secta religiosa proporcionó temprana aparición de una tradición legendaria en torno a su persona. Parece seguro que fue hijo del mercader Mensarco, y que en la primera parte de su vida transcurrió en la isla de Samos, que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución del tirano Polícrates, en el 522 a.C. Es posible que viajara entonces a Mileto para visitar luego Fenicia, Egipto. En este último país, con el conocimiento esotérico, Pitágoras podría haber estudiado los misterios, así como una geometría y astronomía. Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después de Babilonia con Cambises II, para aprender allí los conocimientos asimétricos y musicales de sacerdotes. Se habla también de viajes a Delos, Creta y Grecia, antes de establecer por fin su famosa escuela en la ciudad de Crotona. Una de las colonias de sus grupos se habían fundado los siglos antes en la Magna Grecia, donde gozó de considerable popularidad y poder. La comunidad liderada por Pitágoras acabó plausiblemente por convertirse en una fuerza política aristocratizante que despertó la hostilidad del Partido Demócrata, de lo que derivó una revuelta que obligó a Pitágoras al pasar a sus últimos años de vida también en la colonia griega Metaponto. Pitágoras no dejó obra escrita, y hasta tal punto es imposible distinguir las ideas del maestro de los discípulos, y solo se puede exponerse el pensamiento de la escuela de Pitágoras. De hecho, externamente el pitagorismo más parece una religión mistérica. Soy Samuel, soy Tadeo, nosotros editamos el video. Me llamo Juan Martínez y yo busqué la información. Soy Fernando y busqué las imágenes. Soy Sergio Escalante y yo hablé en el video. Todos juntos somos el equipo codiciado.